Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les tengo un tema muy interesante que le puse: Dios hace cosas nuevas. Y como saben que a mí me encantan las definiciones, vamos a la definición de qué es crear. Crear, hacer, significa dar vida, forma, estructura a algo. En el Antiguo Testamento, hacer es una palabra que se usa con frecuencia y significa crear, construir, causar. A qué voy con todo este tema es que a cuántos de nosotros teníamos una vida antes. Antes de conocer al Señor, hacíamos ciertas cosas que sabíamos que a Él no le agradaban. Pero cuando Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre, Él fue cambiando, fue reconstruyendo, fue haciendo ese molde para crear algo nuevo en nosotros. Y me gustaría leerles algo que escribí. Antes de conocer a Dios teníamos un pasado, una historia, la cual nos hizo llegar a los pies de Cristo. Como les mencionaba el versículo de que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre, si quieren buscarlo, está en Jeremías 1:5 y se vuelve a repetir en Gálatas 1:15. Y como esto ya me va a cortar, vamos por la siguiente parte. Bueno, continuamos. Algo que me gustaría que nos quedara muy claro en esta tarde es que Dios ya nos perdonó, ya nos redimió a pesar de que no lo merecíamos. Entonces hiciste cosas que dicen, es que hice esto, que fue tan malo y cómo Dios me va a perdonar. Sabemos que aunque no lo merecíamos, su gracia de Dios es tan infinita, tan majestuosa, tan maravillosa, que Él en su bondad y en ese amor que tiene por nosotros nos perdonó. Y vamos a la primera parte bíblica, que está en 2 Corintios 5:7. Yo les voy a leer la versión Reina Valera 1960, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siempre cuando el diablo nos va a querer hacer recordar nuestro pasado, esas cosas que Dios ya nos perdonó, Él es experto en estarnos diciendo, pero si tú hiciste eso, tú hiciste aquello. En esta vida cristiana, a mí también me ha pasado que cuando voy a la iglesia y levanto mis manos y empiezo a adorar y a alabar con mi boca, con mis manos, con todo lo que tengo, me postro y me arrodillo, el diablo me recuerda todo lo pasado y me dice, ¿cómo tú te crees capaz de estar? Continuamos. Cuando no te sientas digno delante de Dios y empiezas a pensar todo tu pasado, por más oscuro que seas, tienes que entender y recordar siempre que tengas muy marcado en tu mente, en tu corazón, el gran sacrificio que hizo Jesús por ti. Él murió no solamente por mí, sino también murió por ti. Entonces, cuando te empiecen a llegar esos pensamientos de que no eres digno, realmente nadie es digno. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos pasado, ciertas cosas que seguimos batallando aún en este caminar cristiano. Y aquí me gustaría leerles algo que escribí: saber que el Señor Jesús es el único que restaura, que redime y nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. El enemigo solo quiere destruirte y recordarte tu pasado, el cual ya Dios te perdonó. Entonces deja de estarte preocupando. Lo importante de todo esto es que cuando la reguemos, ir delante del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Hoy volví a pecar, hoy hice esto, pero lo importante es reconocerlo. Y hay que recordar el gran ejemplo que tenemos, que es David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, seguimos. No le des autoridad al enemigo, él no tiene ningún poder sobre ti. Y vamos a la siguiente cita bíblica, que está en Lamentaciones 3, versículo 22 al 23, que dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. En este versículo podemos ver el gran amor y la gran fidelidad que tiene Dios con nosotros. Aquí anoté: pienso recordando todos los días la bondad de Dios a pesar de ser pecadores y que le fallemos. Un gran ejemplo de esa plena dependencia. Bueno, continuamos. Un gran ejemplo de plena dependencia que tenemos es Job, porque sabemos que Job, a pesar de las calamidades, de las pruebas, de todo lo que sufrió y todo lo que pasó, él siempre nunca negó de Dios y tuvo ese temor pleno en él. Y aquí anoté, donde a pesar de la pérdida de sus hijos, de sus riquezas, de su salud, porque es un análisis exhaustivo de todos los libros de Job, que si pueden léanlo a partir del 1 hasta el 42, que es el último, créanme que vale mucho la pena. Y puedes ver cómo pasaba una prueba, pasaba otra, y él seguía teniendo esa plena dependencia en Dios. Aquí anoté, demostrando su fidelidad en medio del sufrimiento. Yo me pongo a pensar, ese libro de Job en lo personal a mí me conflictó un poco, porque digo, ¿cómo puede ser que haya pasado tantas cosas y nunca haya negado de Dios? Siempre su fidelidad fue grande y podemos verlo hasta el final. En cada prueba Dios lo recompensaba, Él estaba ahí, nunca lo abandonaba. En Job 1:1 podemos ver cómo empiezan las calamidades de Job en su vida y nos relata que era un varón recto y temeroso de Dios. Bueno, continuamos. Si no sabían, él tenía una gran cantidad de esclavos y de animales. Tenía 7 hijos y la primera prueba que sufrió lo podemos ver en Job 1:1, donde me encantaría que viéramos toda la historia
de Job, donde su primera pérdida que sufrió fue primero de su ganado y luego la muerte de sus hijos. Podemos ver toda la historia de Job, que les digo, del 1 hasta el 42, donde los invito a que se lean por lo menos un capítulo diario y donde discernamos con el Espíritu Santo lo que quiera que aprendamos en base a cada libro, porque siento que es tanta la información, podemos identificarnos muchos con Job, porque podemos pasar una prueba a otra y a pesar de todo seguir ahí al pie del cañón, pero no dejarnos llevar por lo que estamos viviendo. Lo importante es dejar que Dios vaya cambiando ese molde, esa forma en la que estamos llevando y que realmente dejemos que Él cree algo nuevo en nosotros. Pero la verdadera pregunta a todo esto es, ¿tú te quieres dejar realmente moldear y guiar por Dios? Pero bueno, esta fue la palabra de hoy. Espero que les haya hecho sentido. Dios los bendiga.